Hacemos contacto vía telefónica con Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización de la Asamblea. Bienvenido, asambleísta, le saluda Juan Javier Benedetti. Al grano, oposición se impone, pero no asegura los votos para la destitución del presidente de la República, reza un titular. Usted dice, asambleísta Villavicencio, que los correístas son unos pendejos por celebrar su derrota a lograr solo 88 votos. Pero, ¿qué me dice de los 21 asambleístas que no votaron? Bueno, un saludo, Juan Javier. Justo acabo de llegar a su tierra, al calor, y gracias por este espacio. Bueno, en realidad lo que pasó ayer debe ser leído primero en el mapa de la dignidad, de la decencia jurídica y también en el mapa de los votos. Primero, lo que ocurrió ayer en el Parlamento ecuatoriano es la expresión, por un lado puede ser de una enorme ignorancia y de una audacia también, pero en todo caso fue una atrocidad jurídica lo que hizo Virgilio Sequicela, y eso expresé yo en mi intervención y luego abandoné el Parlamento porque no puedo ser cómplice con mi presencia de una atrocidad constitucional y legal como la que se impuso ayer. Y segundo, si uno lee muy bien el mapa de comportamiento y el registro de los votos, lo que ocurrió ayer es una derrota anticipada de esta coalición golpista liderada por Rafael Correa y PM Nebot. ¿Por qué? Porque los votos que votaron en los votos negativos, incluso hay asambleístas que siempre durante los 2 años han votado con el correísmo. Los votos, los ausentes, entre ellos quien habla, son votos de rechazo. De un rechazo más radical, porque decidimos no estar presentes y no ser parte de este desequilibrio jurídico que se generó el día de ayer. Las abstenciones también significan un rechazo a esta intentona golpista, y dentro de los votos que apoyaron la convocatoria a un juicio ilegal e inconstitucional, también hay algunos que no votarán, y lo dijeron públicamente ayer, que están por la censura y destitución del presidente Guillermo Lasso. Por esa razón he dicho y me ratifico así casi con alegría que el correísmo es pendejo, porque festejan su propia derrota. Fernando Villavicencio, en Radio Centro, mucho gusto, buenos días, Andrés Ortiz lo saluda. Justamente temprano entrevistamos a un constitucionalista que también mostraba su preocupación por lo realizado en la Asamblea Nacional, que realmente parece mentira que un artículo 92 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que en nuestro criterio, bueno, en mi caso soy abogado, pero aquí en el panel no, Juan Javier y María Sol no lo son, es evidente que no necesita de primer año de Derecho para entender cuáles son los pasos que se deben cumplir en la Asamblea Nacional, como es poner a consideración del Pleno en 48 horas un informe motivado, y eso no ha acontecido. Quería que nos explique un poco la dinámica, qué finalmente fue lo que pasó, y si es que han incorporado algún informe en esta famosa resolución que fue votada, porque no podemos terminar de creer que no se hayan por lo menos inventado un informe, porque si no sería imposible que el presidente de la República pueda ejercer su derecho a la defensa. ¿Qué es lo que han, entre comillas, digo, motivado en la resolución para que eso pueda circular y pueda ingresarse en el orden del día dentro de los siguientes 5 días, como reza el artículo 92, asambleísta? Buenos días. Bueno, Virgilio Sequicela actuó como un angurriento paria buscando votos para continuar atornillado en la silla de la presidencia de la Asamblea Nacional. Eso es lo único que puede dar una explicación para el comportamiento del día de ayer, porque él es abogado. Yo por eso me refería ayer como al abogado Virgilio Sequicela. Se ha vulnerado todo, tanto lo referido al paraguas grande de la Constitución de la República, cuanto la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el propio informe vinculante del Procurador General del Estado. Como usted acaba de decir, hay que ser abogado, hay que leer y leer estrictamente lo que dice la Ley Orgánica. Se han cumplido todos los procesos por parte de la Comisión de Fiscalización, los 10 días de recepción de pruebas de cargo y descargo, los otros 10 días que son días fatales de evacuación de las pruebas, y también 10 días fatales para la redacción del informe motivado.
reitero, motivado, que puede ser realizado exclusivamente por los asesores de la Comisión de Fiscalización. Tanto la ley orgánica como el dictamen, como el informe del Procurador General del Estado, hablan de un solo informe motivado. Y si usted puede leer la recomendación del informe de la Procuraduría, que es vinculante, es decir, de obligatorio cumplimiento, señala que el informe de la Comisión de Fiscalización elaborado por los asesores debe ser puesto a consideración del presidente, votado o no, aprobado o no. Por eso pide que se adjunte el registro de la votación del Pleno de la Comisión de Fiscalización. Y eso es lo que yo hice. Y también lo que hice es impedir que metan un rinoceronte en un Volkswagen, como dije ayer. Estos señores correístas, que son tramposos por naturaleza, pretendieron hacer aprobar a la Comisión de Fiscalización un informe elaborado por ellos. Entonces ellos cuestionan que nosotros somos expertos en petróleo. Bueno, yo sí sé bastante de petróleo, de cómo se han robado esta patria ellos. Pero ellos, no sé dónde sacaron expertos, y presentaron un informe motivado, según ellos, para aprobar el día sábado, de 65 páginas recomendando el juicio político. Como yo no di paso, porque eso era violar la ley orgánica de la función legislativa, ayer metieron a la fuerza el rinoceronte en el Volkswagen de Virgilio Saquicela. Lo que ayer hicieron realmente es una atrocidad sin nombre. Yo no he visto, mire, la legisladora acusadora, en este caso Viviana Veloz, ella se convirtió en fiscal y ella mismo acusó, porque ella hizo aprobar al Pleno de la Asamblea Nacional un informe elaborado por los correístas, es decir, elaborado por los acusadores, recomendando el juicio político. Y en este informe que metieron ayer en este Volkswagen, reitero, se incorporan elementos que ya fueron desechados por la Corte Constitucional en el dictamen de admisión parcial, que son relacionados y vinculados con las acusaciones de concusión. Así las cosas, lo que ha hecho Virgilio Saquicela y lo que hizo ayer esta mayoría de parias de la Asamblea Nacional, reitero, es darle la razón al presidente Guillermo Lasso. Ese juicio no es que está caído, está en el fango. Buenos días, asambleísta Villavicencio. María Sol Pons le saluda, bienvenido a Punto de Orden. Mi pregunta va sobre un tuit suyo que dice: qué bonito, dicen que el informe motivado de la Comisión de Fiscalización no sirve, que hemos vulnerado el procedimiento y ahora desesperados nos piden el expediente íntegro del proceso de sustanciación del juicio político. ¿En qué parte de la ilegal resolución consta ese pedido? ¿Nos puede explicar un poquito más a qué responde este tuit y cómo termina el entuerto del rinoceronte en el Volkswagen? Como usted verá, acompañado a ese tuit está una solicitud firmada por el secretario de la Asamblea Nacional, el señor Salazar, que también es parte de la horda correísta, en la que le pide al secretario de la Comisión de Fiscalización que adjunte en 24 horas todo el expediente, que entregue todo el expediente físico desarrollado en el proceso de sustanciación del juicio político en la Comisión de Fiscalización. Pero ¿cómo es esto? Les pregunto yo. ¿Quién ha dispuesto esto? En la resolución del Pleno de la Asamblea Nacional, en ninguna parte se dispone a la Comisión de Fiscalización entregar el informe. ¿Y para qué piden el expediente íntegro? Si ya aprobaron una resolución con un texto introducido por la legisladora Viviana Veloz. Si nada de lo que ha hecho la Comisión de Fiscalización sirve, ¿para qué carajo le están pidiendo entonces el expediente íntegro? ¿Para eliminarlo quizá? ¿Para manipularlo? ¿Cuál sería la intención de hacer eso? Es lo que no se entiende. Es que finalmente se están dando cuenta de que no tienen pruebas y con qué evidencia ellos van a juzgar al presidente Guillermo Lasso. Además, mire, yo me pongo en los zapatos del presidente Guillermo Lasso y yo lo que haría es negarme a comparecer al Parlamento ecuatoriano, porque no existe un informe motivado que manda la ley y la Constitución, que es la guía para la acusación. ¿De qué me voy a defender? ¿Sí? Además, le están poniendo que se defienda de acusaciones que la Corte Constitucional echó al basural
de las inconsistencias, me refiero a acusaciones sobre los presuntos delitos de concusión. Asambleísta, ayer, después de la votación de esos 88 votos, que mucha gente dice que el juicio está desinflado, pero otros vemos que está muy cerca de obtener los 92 que requerirían para seguir aplastando su voluntad por encima de los debidos procesos. En Twitter empezó a hacer tendencia claramente la muerte cruzada. ¿Cuál sería el procedimiento para llamar a una muerte cruzada en este escenario en el que vivimos actualmente? Bueno, mire, la muerte cruzada solo se ejecutaría en la medida en que el gobierno pierda toda posibilidad de impedir los 92 votos. Yo creo que este momento, por lo que se conoce al interior del Parlamento, el correísmo y sus aliados conspiradores ni siquiera alcanzarán 80 votos al final del camino. Esta decisión deberá ser tomada por el nuevo mando de la Asamblea Nacional a partir del día 15 de mayo. Y yo en este momento veo improbable la muerte cruzada, aunque he sido uno de los más fervientes y apasionados impulsores de la muerte cruzada. Yo, sin embargo, sigo creyendo que esa sería una gran opción, porque mire, el presidente Lasso, si se salva de esta cuarta intentona golpista, ellos volverán por una quinta, me refiero al correísmo, porque el único objetivo que tiene el correísmo, Rafael Correa, es derrocar a cualquier gobierno, tomar el control no solo del Ejecutivo, sino también de la justicia, liberar a sus delincuentes que están presos, cambiar las sentencias a su favor, tener el control de la Contraloría, donde tienen decenas y centenares de informes con responsabilidad penal y con glosas importantes. Eso es lo que buscan ellos. Entonces ellos insistirán en una quinta intentona golpista. Por esa razón, un gobierno débil, que no tiene una fuerza parlamentaria propia ni aliados seguros, debería optar por la muerte cruzada, mandar a la casa a esta asamblea que representa o que carga en su espalda el 95-96% de oposición de los ciudadanos decentes de esta patria. Y yo creo eso, por sanidad mental, por sanidad pública, esta asamblea debe irse a la basura. Totalmente de acuerdo, Fernando, y solo en esa línea, yo, si fuera el presidente de la República, una vez que, como probablemente suceda, se salve de la censura, yo la dictaría pocos días antes de cumplir el tercer año, que es lo máximo que me permite la ley y la Constitución para dictarla, para poder tener esos 6 meses de gobernanza a través de decretos, y ya habría cumplido prácticamente su mandato. Yo creo que ese sería un timing interesante, no dejarlo un poco, no ahora, sino al final, para que esta asamblea se vaya a su casa, que es lo que merece, sin duda. Solamente de mi parte una última pregunta. Quisiera entender si más allá de su rechazo público y de su salida de la asamblea en manifestación de oposición frente a la barbaridad que estaba aconteciendo en la asamblea, quería yo particularmente preguntarle si también era una especie de mensaje a la Corte Constitucional de que usted no podía ser parte de este circo, y que cuando la Corte en su momento, como seguramente lo va a hacer, que va a ser revisar si se ha cumplido o no su dictamen de admisibilidad, usted no conste entre las personas que aprobaron este sainete. ¿También tiene algo que ver con eso, el hecho de que su ausencia signifique un llamado de atención a la Corte para que actúe y se dé cuenta de lo que estaba sucediendo en el Pleno de la Asamblea? Es una pregunta personal, ¿no? Sí, mire, yo respeto como el que más a las instituciones, y creo que la Corte Constitucional ha jugado roles importantes, pero creo que en este caso del juicio político, si hubiese actuado con la misma rigurosidad, me refiero a los 6 magistrados, con la misma rigurosidad con la que desecharon las acusaciones por concusión, hubiesen hecho en el caso del juicio por peculado, no habría juicio político en contra del presidente. Como yo he demostrado, y los acusadores no han podido exhibir una sola prueba, menos siquiera un indicio de peculado. Entonces he llegado a levantar este tuit de un afamado tuitero ecuatoriano que dice, claro, me acusan de haber asesinado a Juan Piguave. Oiga, pero si Juan Piguave está vivo, no importa, señor, ¿qué le pasa? Este es un juicio político.
decir, aquí le acusan al presidente de peculado. No pueden exhibir un solo documento, ni el mínimo. Un indicio sería, por ejemplo, un informe con responsabilidad penal de la Contraloría, pero no existe. Le he pedido a la asambleísta de los que exhiba el contrato que ellos dicen o presentan como prueba firmado en en julio del 2022, durante el gobierno del presidente Lazo, y con una audacia sin nombre, pero valiente, ella presenta una adenda, ¿sí?, que es sobre la base de una cláusula evergreen que no sé si ella entiende bien de lo que significa, y pretendió ayer sorprender al Parlamento y a todo mundo con una ignorancia valiente de que ese era el contrato. No existe una prueba de una evidencia del delito de peculado. Entonces, si la Corte Constitucional, después de lo que pasó ayer, que le dejan sin informe motivado, sin la base granítica con la que se puede acusar a un presidente o a un ministro o a cualquier autoridad, entonces la Corte Constitucional tiene la obligación, en el marco de la sensatez, de la decencia, del cumplimiento de su obligación, de llamar la atención al Parlamento, o incluso, para ser más riguroso, destituir al presidente de la Asamblea, que atropelló de forma deliberada y consciente la Constitución, la ley y el dictamen de la Corte Constitucional, y también a los legisladores que votaron. Mi abandono del Parlamento significó eso. Yo no puedo ser cómplice. ¿Por qué? Porque soy consciente. Yo les pedí a la gente de Creo y a otros que abandonen el Parlamento. Otros colegas la abandonaron conmigo, la gente de Pachacuti, y yo quiero reivindicar esa posición. Pero lo que usted dice es cierto. Mi abandono fue un mensaje a la Corte Constitucional para que intervenga. Asambleísta Villavicencio, hay muchas inquietudes del público. Incluso Nurra de Malagón dice que usted es agente de la CIA. Leo más que comentarios. Dice un oyente: ¿se sabe concretamente quién hizo el informe motivado que presentó la asambleísta Villarone Los para dar paso al juicio político? Fabrizio López también dice: señor Villavicencio, ¿estaría usted de acuerdo, si la ley lo permite, recoger firmas para acabar con la asamblea? Su respuesta, por favor. Bueno, yo creo que la asamblea debe irse lo más rápido, y eso está en manos del presidente de la República. Segundo, de quién elaboró ese informe motivado, ese rinoceronte que metieron en el Volkswagen, sin duda se lo hizo de forma articulada entre Bélgica, los delincuentes de Bélgica, los delincuentes de México y los delincuentes del Ecuador, porque eso es del correísmo. Y sobre si soy de la CIA, pues claro, yo soy el principal agente de la CIA en el Ecuador. Bueno, señor asambleísta, ¿qué sabe usted sobre una estampida de asambleístas en el PCC? Dicen que han negociado con el gobierno. No, vea, no hay que negociar nada. Voy a repetir la frase solemne de Cintia Viteri. Y ayer, eso me faltó decirle, ¿no? La legisladora Natalie Viteri, hermana de la alcaldesa Cintia Viteri, tuvo la audacia de cuestionar mi salida del Pleno. Ella debería verse a un espejo, no tuvo la valentía de honrar las palabras de su hermana. Sí, ella votó junto a personajes de Crónica Roja. Y esos personajes de Crónica Roja, sin duda, es el señor Pablo Muentes, que le ha robado al Estado ecuatoriano, al Banco del Pacífico, $4 millones, y a un otro impresentable lumpen que se llama Luis Almeida. ¿Algo más? Señor Villavicencio, dice Dalton Pañana desde Italia, lo saluda y dice: Fernando, ¿podrías explicar cómo está el proceso en Estados Unidos contra Polit y todos sus sucios, sus negocios sucios? Bueno, estamos a semanas de que se empiece a destapar, de que el señor Polit empiece a hablar, pero entiendo que ya ha hablado, y esa también es la desesperación de los prófugos del Correato, porque eso se puede transformar, esas delaciones se pueden transformar en nuevas acciones penales, no solo en los Estados Unidos, sino también en Ecuador. Ya, una última inquietud del público. Rod Páez dice: ¿qué opina usted, asambleísta Villavicencio? El gobierno debe aumentar el gasto público y la inversión social para reducir las presiones en su contra, pero parece que está mal asesorado, que le dicen que debe seguir la austeridad económica. El gobierno lo que tiene que hacer es olvidarse de echar a patadas a esos asesores que le dicen que guarde la plata. El gobierno tiene que gastar la plata en salud, en la gente, en educación, y gastar la plata en defensa para eliminar al crimen organizado.
Bueno, muchísimas gracias por su comparecencia en estos micrófonos, asambleísta Fernando Villavicencio. Un gusto haberlo tenido aquí, en Punto de Orden. Buenos días. Un abrazo, un buen día.